Alumnos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Bien, vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar la clase, chicos. ¿Qué tal? Buen día, Matías, Silvana, Jairo. Buenos días con todos. Bien, chicos. A ver, un segundito, por favor. Ahorita abro aquí el archivo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal su día domingo? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? A ver, vamos a ver. Bien, chicos. A ver, la semana pasada estuvimos trabajando acerca de la fonología, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era el tema que hemos trabajado acerca de la fonología? ¿Cuáles eran los aspectos que habíamos tocado la clase pasada? Sí. A ver, a ver. Muy bien, exacto. Muy bien, chicos. Habíamos hablado sobre el tono, el acento, el silabeo, los diptongos. Muy bien. Efectivamente, muy bien. Ese tema que nosotros habíamos trabajado la semana pasada es fundamental para que podamos el día de hoy abordar un tema relacionado a esto. ¿Ya? Ahora sí, acá está mi PPT. Ya lo están viendo. Muy bien. ¿Por qué será importante lo que hemos trabajado la semana pasada? Porque nosotros hemos considerado, ¿no? Un aspecto importante que se trata acerca del silabeo, ¿ok? A ver, déjenme ver si por acá lo tengo nuevamente. A ver, vamos a ver. Habíamos hablado, por ejemplo, acerca de el caso de la H, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que para el silabeo era importante considerar el caso, por ejemplo, de la X, ¿verdad? Con quién se unía la X, si la X afectaba o no el, el uso de la, el uso de la, el uso del diptongo, y tú sabes que la H podía estar en diferentes posiciones y en realidad no era un factor determinante, y también habíamos hablado de los prefijos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué todos esos detalles acerca de la pronunciación serán relevantes para la lengua castellana? Porque nosotros no solamente cuando usamos una lengua hablamos, sino que también escribimos. Recuerda que la lengua es abstracta, es compleja, ¿verdad? Es un conocimiento, es un sistema lingüístico que manejamos, bueno, toda la comunidad de hablantes hispanohablantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como vamos a pasar ahora a hablar acerca del plano superficial de la lengua, vamos a hablar de la escritura, ¿ok? Vamos a encontrar mucha relación, evidentemente, en nuestra escritura y en el razonamiento y funcionamiento de nuestra lengua. Para empezar, decimos, chicos, que la escritura, ¿no? Es un sistema de representación gráfica de la lengua. Es una representación visual, es una representación física, ¿no? Perceptible, obviamente, ¿no? A través de la visión.
Dentro de sus características, por ejemplo, podemos destacar que la escritura es simbólica. Dice, no hay relación natural, sino convencional entre el signo y el objeto que representa, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere este punto número 1? O sea, eh, la escritura, lo que nosotros graficamos sobre el papel, porque son gráficos, no tiene nada que ver con lo que en realidad ocurre en nuestra mente cerebro, ¿no? Porque nosotros al momento de utilizar una lengua, recuerda que estamos recurriendo a otra clase de elementos, estamos recurriendo a los fonemas, morfemas, significados. La representación que uno le da es algo convencional, algo arbitrario, ¿no? ¿Qué ocurre de manera visual? ¿Ok? Es un gráfico, es como dibujar algo que va a ser conocido por la mayoría de hablantes de una lengua y guarda una correspondencia evidentemente con esa lengua. ¿Ok? También decimos que es de carácter artificial. O sea, ¿por qué? Porque la escritura es un elemento inventado por el hombre, ¿verdad? Es un fenómeno cultural dependiente de la lengua hablada, ¿ok? No todas las lenguas tienen escritura. Entonces, la escritura es una de las invenciones más importantes, podríamos decirlo así, revolucionarias que ha descubierto el hombre, porque a partir de la invención de la escritura, la historia pudo ser contada de otra manera, ¿ok? Pudo ser a partir de la invención de la escritura, la historia se empezó a contar de una manera distinta, porque antiguamente el conocimiento solo era transmitido a través de comentarios, ¿no? Comentarios, a través de una expresión oral, del discurso oral. Y la vulnerabilidad de la transmisión de conocimientos de manera oral es que no son necesariamente una transmisión exacta, ¿no? De lo que alguien quiso comunicar, informar o dar a conocer. Entonces, gracias a la escritura es que se inicia una nueva forma de contar la historia, se empieza a contar la historia y sobre esta base empieza pues todo un camino largo acerca del conocimiento, acerca de la transmisión de saberes, ¿no? El desarrollo de muchas ciencias tiene como soporte fundamental la escritura. No podríamos el día de hoy estar hablando sobre la misma lingüística, ¿no? Si no tuviésemos como soporte la escritura. Entonces, la escritura ha hecho posible compartir conocimiento, ¿no? Compartir información, trascender, ¿no? Eso es algo muy relevante que tiene la escritura. Ahora, la característica de la posterioridad se refiere a que primero, antes de que exista la escritura, tiene que haber surgido la lengua. Primero la lengua tiene que haber surgido en el plano oral, por supuesto, como expresión, ¿ya? Y posterior a la lengua es que ocurre la escritura. Es por esa razón que muchas sociedades en ese camino de evolución pues no lograron culminar esa etapa de desarrollo y se quedaron como lenguas orales. Es el caso de muchas lenguas, por ejemplo, antiguas del Perú, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de la lengua puquina, de la cual habíamos contado algunos detalles, ¿no? La lengua puquina existió, era una lengua oculta, ¿no? Una lengua antigua que utilizaron en el sur del Perú, en la zona altiplánica, por ejemplo, ¿no? Y que se dice hablaban los incas. Pero esa lengua no tenía escritura, ¿verdad? O sea, la gente sí se podía comunicar, sí había una gramática, pero no existía una escritura. Entonces, la escritura es una invención posterior, por eso se dice, ¿no? Es un fenómeno tardío en la historia de la humanidad. La primera manifestación de la lengua es la forma oral. Ahora, también señalamos que la escritura es conservadora. ¿Por qué es conservadora? Porque tiene por objeto representar los mensajes y los textos
sobre soportes estables y duraderos. Entonces, eh, lo importante, ¿no? En el caso de la escritura es que eh, evidentemente hayan reglas, para escribir también hay reglas, hay convencionalismos, ¿no? Pero estos convencionalismos son realmente establecidos, ¿no? Por una institución que evidentemente se encargue de normarlos. Y esos cambios, esas reglas, ¿no? Tienden a ser prolongadas a través del tiempo, ¿no? Tiende a mantener la representación lo menos cambiante posible. Por eso nosotros no escribimos en dialectos. Yo no escribo en el dialecto del español peruano y tú no conoces escrituras, por ejemplo, en el español de la Amazonía. No hablamos de esas variaciones, ¿verdad? Sí hemos hablado de los dialectos en el plano oral, pero no hemos hablado de dialectos en el plano escrito. Y es que la escritura suprime, ¿no? La escritura trata de unificar, ¿no? Unificar la lengua, unificar los dialectos. Entonces, para eso tienen que haber reglas claras, estables y duraderas, ¿no? Duraderas. Ahora, eso no quiere decir que también la escritura a través del tiempo haya presentado algunos cambios, ¿no? O sea, de hecho que sí, la escritura ha evolucionado también, ha ido modificándose, pero a través del tiempo, ¿no? Con espacios prolongados entre una realidad gráfica, por ejemplo, y otra. Bien. Ahora, la escritura se clasifica de manera general en tres tipos, ¿no? Tenemos la escritura ideográfica, la escritura silábica y la escritura alfabética. La escritura ideográfica es aquella en la cual se representan gráficamente las ideas. Es como tener un dibujo, ¿no? Un dibujo convencional, abstracto, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la escritura china, ¿no? La escritura ideográfica, los ideogramas chinos, y probablemente ustedes lo hayan visto representado en la televisión o también en algunos establecimientos chinos, ¿no? Donde ellos suelen expresar su cultura, expresar su escritura, ¿no? A través de diferentes manifestaciones artísticas, mensajes escritos, ocultos, etc. También tenemos la escritura silábica, en la cual cada signo representa a una sílaba, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de escritura no ha sido tan difundida a lo, a lo largo y extenso de la representación ortográfica, pero sí la última, ¿no? La escritura alfabética, que es una escritura que guarda mucha correspondencia entre la pronunciación y la simbolización. Entonces, la escritura alfabética significa representar gráficamente un sonido que es emitido. Y justamente en este plano se encuentra la mayoría de lenguas. ¿Ok? La mayoría de lenguas utilizan este sistema de representación mucho más práctico, ¿no? Mucho más práctico. Bien, hablemos particularmente de la escritura de la lengua española, que es lo que a nosotros en realidad nos interesa un poco más conocer, ¿no? La escritura española tiene varias consideraciones, ¿no? En realidad aquí nosotros estamos destacando apenas algunos aspectos, ¿ya? Por ejemplo, en primer lugar, es importante que mencionemos que la escritura, ¿no? Proviene, nuestro sistema de representación está basado principalmente en el alfabeto latino, ¿no? Está basado en esta lengua madre, que ustedes saben dio origen a las lenguas romance. Ahora, es del tipo alfabético fonográfico, ¿no? Es decir,
guardan mucha correspondencia los fonemas y los grafemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando escribimos casa con 4 letras es porque estamos siendo conscientes también que en la pronunciación, ¿verdad? Tenemos 4 fonemas, ¿no? Tenemos 4 sonidos. Entonces hay esa relación casi unívoca, casi diría yo, pero no lo es, ¿ya? Porque también hay algunos cambios. Ahora, presenta 27 grafemas, o sea, 27 letras. Tenemos 27 letras en el castellano y estos están representando únicamente a 24. Entonces, eso quiere decir, evidentemente, que tenemos más letras que sonidos. Tenemos no una correspondencia simétrica, ¿no? No hay simetría, porque tenemos más letras, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos desniveles y eso hace que en algunas ocasiones escribir en el castellano no resulte tan sencillo, ¿no? Va a demandar mucho de nuestro aprendizaje. Por eso, para poder escribir correctamente en el castellano, tenemos que estar muy asociados a la práctica y sobre todo a la lectoescritura. Asimismo, dice, presenta casos de poligrafía y polifonía, ¿no? Por ejemplo, la palabra gigante, ¿no? La palabra gigante es una palabra que está conformada por, aquí tenemos estas letras, ¿no? La G, la I, ¿verdad? La A, la N, la T. Y en este caso estamos notando que efectivamente guarda la misma linealidad, ¿no es cierto? La misma cantidad de letras, la misma cantidad de fonemas, ¿no? Solamente que estamos notando que, bueno, utilizamos, por ejemplo, para la primera letra, la G inicial, estamos representando con el símbolo, un símbolo distinto, ¿no? Porque nosotros ya habíamos hablado que los símbolos fonológicos son distintos a los símbolos ortográficos. Pero ¿qué ocurre con examen, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una letra, ¿verdad? Y esa letra está, evidentemente asociada a un grupo de sonidos, ¿no es cierto? Cuando pronunciamos examen, hacemos referencia a 2 fonemas. Entonces ahí estamos viendo pues una variación, ¿no es cierto?, en la cantidad de fonemas, de grafemas, ¿no?, de la correspondencia entre estos elementos, a la polifonía. Y también podemos señalar que existen en el castellano, en la escritura, 5 dígrafos, ¿no? La che, la elle, la r, la g y la q, ¿no? Que esto es posible, sobre todo los últimos, cuando esa u no tiene sonido. Evidentemente, esa u no va a presentar casos de diptongos, ¿verdad? Cuando esa u tiene sonido, generalmente se recurre a la diéresis, ¿no? Dependiendo de la vocal. Sobre todo con la secuencia G-U-I y G-U-E. Ejemplos. Acá tenemos la palabra Chile, por ejemplo, ¿no? Tenemos 2 letras para un fonema. Llama, ¿no? Que corresponde con la lateral palatal, ¿no? Carro, ¿verdad? Acá tenemos la vibrante múltiple. Guiso, ¿no? Aquí no escuchamos a la U, porque nadie articula guiso, ¿cierto? Sino decimos guiso, ¿no? Consonante vocal. Y queso. La U no tiene sonido, esto es un dígrafo. Esa U es parte de la consonante. Entonces, por eso tenemos más letras y menos fonemas. ¿Ok? Bien, en esta primera parte, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Todo bien, ¿verdad? Profesora, yo tengo una petición, por favor, antes no espero no incomodarla. Buenos Dime. días. ¿Podría retroceder 2 diapositivas anteriores, por favor? Para tomar la Es, captura. Sí, ok, sí, ok.
Tome Sí, el café. muchísimas gracias, ya le tomé. Disculpe la molestia. Ya, está bien, Lina, no te preocupes. Bien, entonces estábamos por acá, luego por aquí. Bien, nos vamos a resolver nuestro primer ejercicio de aplicación, ¿ya? A ver, vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Vamos a resolver, chicos, el ejercicio de aplicación número 1. Dice, la adecuada escritura de las letras responde a normas ortográficas vigentes establecidas por la RAE. De acuerdo con ellas, señale las alternativas que presentan correcta escritura de las palabras. Entonces, preguntamos, ¿no? Si la letra A, la palabra excepción, ¿estará bien? ¿Cuál es la No, escritura correcta? falta la C. Falta la C, ¿no es cierto? Por acá. Muy bien. A ver, en la letra B, la palabra idiosincrasia. ¿Está No, bien? mis es con S al final. Falta una S, ¿no es cierto? Aquí había un error. Muy bien, la palabra garaje Es con J al final. es con J, ¿no? Muy bien. La palabra crucifixión Está bien. está bien. La palabra exhibición Falta Falta la la H. H. falta la H, ¿no? Muy bien. La palabra escasez, ¿Está bien? Está bien. correcta, muy bien. Zozobra, Está bien. correcta. Protege, Está bien. No es con G. es con G. Oh, Estamos. Ajá, muy bien. Y cruje Está bien. es correcta, ¿no? Entonces, aquí estamos notando justamente que en el castellano, ¿no? En el español, hay algunos casos donde hay que utilizar la X. Esto es son reglas que aprendemos, ¿no? Hay palabras que presentan una escritura especial, ¿no es cierto? Una escritura especial, la forma como se escribe una palabra, y tú te preguntarás, profesora, pero ¿por qué en algunos casos con J, en otras con G? ¿A qué responde esto? ¿Hay alguna norma? Déjame decirte que sí, algunas formas de escritura responden a una norma, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar la palabra crucifixión. La palabra crucifixión está respondiendo sí a una norma ortográfica. ¿Por qué? Porque es una palabra que utiliza ción con X. Y en el castellano hay muchas palabras que tienen esta terminación con X. ¿Pero por qué? Porque según las normas, esta está asociada a la palabra crucifijo, que presenta una terminación jo, con J. Entonces, según la norma, dice si en la familia de palabras, esa es la palabra en cuestión, tiene esta familiaridad, ¿no? Pertenece a una familia de palabras que tenga el sufijo jo, entonces debe de escribirse con X. Otra, por ejemplo, que está respondiendo a una norma, ¿no? Es la palabra escasez. ¿Por qué? Porque la terminación es, ¿no? Con Z, porque ustedes saben que hay palabras que se escriben con S, otras con Z. Responde a que esta es un sustantivo. Entonces hay muchos sustantivos que tienen esa terminación, es o esa, ¿no? Así como realeza. Y bueno, y algunas otras no exactamente están respondiendo a una regla, a una cuestión ortográfica, sino están respondiendo a a un pasado, ¿no? Histórico, ¿ok? Es por la forma histórica, ¿no? Por el origen etimológico de la palabra, porque así se escribía en el griego, porque así se escribía en el latín,
porque así se escribía, se utilizaban estos símbolos en el fenicio, ¿no? Entonces, puede haberse conservado también en la escritura esos rasgos, ¿no? Antiguos de la forma de escritura de la palabra. Entonces, por eso hay esa diversidad. Entonces, para poder estar seguros, ¿no? De cómo es o cómo se escribe una palabra, pues va a demandar mucho de tu parte, mucho de la lectura, mucho de la práctica, para que sepas cómo se escribe una palabra. O sea, la lectura, indudablemente, tú quieres escribir bien y cómo, cuándo va la X, cuándo no va, cuándo va la C, cuándo va la X, demanda mucho de práctica, mucho de la lectura. ¿Ya? Bien, pasemos ahora a mencionar estas características muy importantes en el castellano, ¿no? Esa relación de fonema-grafema. Bueno, cuando nosotros señalamos hace también algunas semanas atrás acerca de los fonemas, nosotros hemos comenzado a explicar la gramática a través del componente fonológico. Hemos señalado que en el español existen fonemas vocálicos y fonemas consonánticos. Entonces, ocurre que muchas veces cuando uno escucha uno de estos sonidos, pues prácticamente no tiene ningún inconveniente de simbolización, o sea, de escritura, ¿no? La relación es simétrica, es bionívoca, podríamos decir perfecta. Yo escucho la D, escribo D, por ejemplo, en la palabra dato. Lo mismo pasa con la F, ¿no? De foca, L de lana, M de mano, N de nido, ñ de niño, O de oso, ¿no? P de pato, T de todo. Entonces, así podríamos mencionar algunos casos de fonemas, ¿no? Que solamente se pueden representar de una sola manera. Cuando eso ocurre, se dice que la relación es simétrica. La relación es biunívoca. ¿Ok? Biunívoca. Pero también hay casos donde esto no se cumple. Y ahí viene la complejidad de la escritura del castellano. Hay relaciones asimétricas. A veces tenemos un sonido, por ejemplo, tenemos la B, ¿y qué ocurre? Lo representamos de tres maneras. Con la B, con la V y con la W, ¿no? Con la W. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la palabra boda, vaca, vatio. ¿Ves? Entonces, esta diversidad, pues hay que simplemente practicarla, estudiarla, conocerla. Es demanda de conocimiento. Esa es la realidad. Ya tenemos la G, ga, ge, gi, go, gu. Y esa secuencia la podemos representar con una letra o con un dígrafo. Por ejemplo, golpe. Pero en guerrero usamos el dígrafo. En guiño también usamos dígrafo. ¿Ok? Muy particularmente, chicos, cuando tenemos la secuencia GUE, ¿verdad? Y tenemos la secuencia GUI. En esos casos. Ya. Luego tenemos la interdental, el sonido Z, que por cierto, fonéticamente nosotros no lo pronunciamos, pero sí está representado este fonema en dos tipos de grafías, en la C y en la Z. ¿Ok? Entonces, muy bien, cuando tú veas una palabra con Z como zona, siempre vas a escribir con Z, ¿ya? Pero cuando le sigue una I, cuando dices sí, cielo, ahí va la interdental, y cuando tienes la E, también va la interdental. Cena, cielo. Solamente en esos casos. Si le siguiera, por ejemplo, una A, sonaría de otra manera. Sonaría acá. Si le sigue una U, sonaría acá. Si le sigue una O, sonaría acá. Solamente es la interdental, solamente suena S, ¿no? Cuando le sigue una vocal anterior. ¿Ya? Luego tenemos la fricativa velar sorda, ¿no? La J. Bueno, esa J tiene tres formas de representación.
tiene la G, tiene la J, tiene la X, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso tenemos la palabra gema, jardín con J, México con X, ¿sí? Luego, en el caso de la oclusiva velar sorda, la K, 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 Ki, Ko, Ku, tiene 3 formas de representación. La C, la Q, que es el dígrafo, y la K, ¿no? Por ejemplo, la palabra campo, la palabra quena y la palabra kilo. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, luego seguimos con la fricativa alveolar, ¿no? Sorda, la S, ¿no? ¿Qué ocurre con ella? Tenemos también 2 formas de escribirlo. Entonces, en algunos casos usaremos la S de silla y de salsa, y en otras usaremos la X, cuando suena a C, xenofobia. ¿Ok? Entonces, nosotros por eso recurrimos al conocimiento, al aprendizaje, y debemos aprender qué palabras van con S y qué palabras van con X. ¿Ya? Luego tenemos la vibrante múltiple, la R, ¿no? Que en algunos casos, pues, se simboliza con la R o con el dígrafo, con una letra o con un dígrafo. Por ejemplo, rana, rojo y carro, ¿no? Asimismo, tenemos las vocales. Bueno, con las vocales prácticamente, chicos, no hay ningún problema. Ya con las vocales estamos casi a la par, ¿ya? Lo interesante nada más es el caso de la I, ¿no? El caso de la vocal I. Porque a veces nosotros, por ejemplo, en la palabra idea, ¿no? Si le tomas atención a la palabra idea, tú ahí evidentemente graficas la letra I, ¿no? Vocálica. Y en palabras como buey y rey, escuchas a la I, pero tú simbolizas la letra Y, ¿correcto? La letra Y. Entonces hay esos casos, ¿no? Es la única vocal que tiene ese contexto. Después, las otras 4 vocales, ¿no? Su relación es simétrica. Ahora, en algunos casos sí, pues esas vocales podrían también venir acompañadas con una H, pero ustedes ya saben que la H no tiene correspondencia fonológica. Entonces la H ahí no representa absolutamente nada. Bien, entonces estos son los casos de poligrafía, ¿ok? Polígrafo quiere decir que tengo varias letras, poli, varios, grafo, letras, varias letras para un solo sonido. O también tenemos lo inverso. Tenemos una letra y esa letra, ¿no? Tiene 2 sonidos distintos, ¿ok? 2 sonidos. Por eso, poli, varios. Fonía viene de fono, varios sonidos. Entonces yo tengo esta letra. Puedo enfocarlo también desde un lado inverso, ¿no? Nosotros escribimos la G, ¿correcto, chicos? Pero ¿qué pasa? Esa letra G a veces suena a G y a veces suena a G, ¿no? Por ejemplo, digo garra, ga, ge, gi, go, gu. Y a veces suena a J, ja, je, ji, jo, jo, ¿no? Como gitana. Entonces, ahí tenemos la polifonía. Tiene 2 sonidos distintos esta letra. Lo mismo ocurre con la X, ¿no? Muy bien, esa letra puede sonar de distinta manera. Puede sonar a ja, je, ji, jo, ju, sa, se, si, so, su, o puede incluso sonar a un grupo consonántico, ¿no? Por ejemplo, Jimena, ¿ves? Suena J. Xilófono, suena S, a una fricativa alveolar. Éxito, ahí escucho 2 fonemas, ¿verdad? Entonces es polifonía. Igual ocurre con esta letra, ¿no? Con la R.
A veces suena a una R, por ejemplo, caro, ¿no? Arte. Y a veces suena a R, ra, re, ri, ro, ru. Por ejemplo, roca. ¿Ves? Entonces tiene una letra tiene dos sonidos. Y aquí también, ¿no? La C tiene dos sonidos. Tiene la K y tiene la Z, ¿no? Por ejemplo, camino. Ahí está, camino. Y a veces suena cena. Ahí tienes la fricativa interdental. ¿Correcto? Muy bien, entonces, a ver, le toman una captura de pantalla. Ya está, muy bien. Y ahora nos vamos con el siguiente ejercicio de aplicación. A ver, respecto a la escritura de la lengua española, escriba verdadero o falso, según corresponda. A ver, la número 1. La escritura española es de tipo alfabético fonográfico. ¿Qué opinas? ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien, verdadero, ¿no? Claro, lo que escuchamos escribimos. Presenta la misma cantidad de fonemas y grafemas. Falso. 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 Muy bien, falso. Se evidencia más casos de poligrafía que de polifonía. Verdadero. 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 ¿No? Verdadero. Verdadero, ¿no? Ya hemos visto que hay más letras. Todos los fonemas vocálicos presentan casos de polifonía. Falso. Falso. Falso, ¿no? Porque ya hemos visto el caso solamente de casos, nosotros hemos visto que una vocal, ¿no es cierto?, se representa siempre por una sola letra, salvo la letra I, nada más, la I es la que tiene dos poligrafías, lo que presenta, ¿no es cierto? Nada más. Ahorro presenta mayor cantidad de grafemas que de fonemas. Verdadero. Verdadero. Mayor cantidad de grafemas. Claro, o sea, ¿cuántas letras ves? 1, 2, 3, 4, 5. Pero ojo, 5, 6, ¿no? Porque yo acá estoy viendo un dígrafo. En cambio, ¿cuántos fonemas escuchamos? ¿No? Se reduce, ¿verdad? Claro, entonces no es lo mismo. La siguiente. El fonema interdental, ¿no es cierto?, es representado únicamente por la Z. Falso. 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 También se puede representar por la C. No puede sufrir ninguna modificación con el transcurrir del tiempo. Falso. Falso. Falso, ¿no? Claro. La escritura sí puede sufrir modificaciones a través del tiempo, muy lentamente. Ujú. Bien, entonces aquí hemos visto algunas conductas elementales con respecto al uso de las grafías, así que sí, chicos, la recomendación se las voy a dar de todas formas. En el examen de la pre, en el examen de admisión, en cualquier examen de San Marcos, por supuesto que les pueden preguntar sobre cuestiones ortográficas que tienen que ver con la escritura, ¿ya? O sea, les pueden plantear palabras con X, con H, les pueden preguntar cuál es la escritura correcta, ¿no? O también les pueden plantear una relación de fonemas con respecto a los grafemas. Así que la sugerencia principal es que, no sé, tengan alguna libreta de anotaciones, tengan ustedes en cuenta, sobre todo palabras que tengan escritura dudosa, porque también puede suceder que nosotros tengamos en el castellano palabras que se pueden escribir de dos maneras, o hasta de tres, y son correctas, ¿ya? Es posible. Por ejemplo, ¿no? Nos pasa esto con la palabra, con el nombre, ¿no? Cusco, pero también es válido Cusco. Cualquiera de las dos, ¿ya? Ambas son correctas. A ver, nos puede suceder con la palabra, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí.
otra que se me viene a la mente. ¿Cuál era? A ver, así como el Cusco. A ver, tenemos la palabra. ¿Cuál es la otra? Hay cuestiones también acentuales, ¿no? A ver, si no me equivoco, es la palabra... A ver, déjenme, voy a chequearlo de todas formas en el Drive para salir de dudas y no darles un dato en falso. Ya, a ver, vamos a colocar por aquí. Allá, ajá, sí está. No estaba equivocada. Tenemos la palabra zinc y la palabra zinc, ¿no? Entonces, una puede escribirse con Z y también con S. Entonces, está admitido, ¿correcto? Hay palabras que tienen doble escritura, las dos son correctas, ¿ya? Esto es definitivamente, ¿quién lo establece? Lo establece la Real Academia de la Lengua Española, que es la que se encarga de establecer los usos, ¿no? Entonces, profesora, ¿yo cómo voy a saber toda esta información? Pues hay que, por eso la invitación está hecha, ¿no? Hay que estar siempre al tanto de estos fenómenos, de estos usos que pueden suceder en la escritura. Ya, cualquier duda que ustedes tengan, no se olviden, pueden consultar a la página oficial de la RAE, donde ahí aparecerá los usos, y también pueden consultar al Fundeo, que es otra página oficial en las cuales se menciona las normas actualizadas de la RAE. ¿Ya? Entonces, todo esto con respecto al uso de grafías. Ahora, otro aspecto también interesante que nos establece la gramática oficial es la diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Nosotros tenemos varias normas, ¿ya? Con respecto al uso de las mayúsculas. Bueno, ustedes saben que una mayúscula se distingue por el tamaño, ¿no? Se distingue por el dibujo, porque en realidad las letras son eso, son dibujos, nada más, son símbolos. Entonces, en el castellano, el recurrir al uso de las mayúsculas responde fundamentalmente a dos criterios. El primer criterio es el criterio de la puntuación. O sea, si yo veo en una oración, en un texto, determinados signos de puntuación, entonces es muy probable que yo tenga que recurrir, después de ese signo de puntuación, al uso de una mayúscula. Ahí hay casos muy puntuales. Y asimismo, ¿no? También podemos utilizar las mayúsculas para distinguir, diferenciar un nombre propio. ¿Ok? Un nombre propio es un nombre individual, único. Ahora, lo cierto es que ahí encontramos la mayor complejidad, la mayor extensión de normas, porque hay varios tipos de nombres propios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Ahora, allí va a haber un factor importante, chicos, el mensaje. Porque a veces, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a encontrar con palabras que se escriben con letra mayúscula, ¿ok? Se escriben con letra mayúscula, pero el punto es que, a ver, yo tengo, por ejemplo, la palabra iglesia, y la palabra iglesia puede ir con mayúscula o puede ir con minúscula. Entonces, para que yo pueda elegir, a ver, esta palabra iglesia, ¿cuándo sí, cuándo no? Ah, para eso tienes que recurrir a algo más, ¿no? Entender el mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? ¿Qué valor está adoptando en ese contexto? ¿Ya? No es como Juan, por ejemplo, ¿no? Tú dices Juan es el nombre de una persona y aparezca el contexto que sea. Siempre irá con mayúscula porque es el nombre de una persona. Pero hay nombres que sí son vulnerables al contexto de la oración. ¿Ya? Bueno, también pueden existir algunas consideraciones generales como las que ustedes están viendo en pantalla, ¿no?
Por ejemplo, nos señalan aquí las reglas de acentuación escritas se cumplen aún en las letras mayúsculas. Es decir, si tú tienes una expresión, tienes un nombre de una persona, el nombre de un país, el título de un libro, ¿no? O tienes una frase, pero esa frase está presentada en mayúsculas, así como dice acá, Ministerio de Educación, ¿no? Supongamos que tú lo ves ahí en una página virtual, ¿no? En una página virtual, ves Ministerio de Educación. Entonces, bueno, si hemos diseñado una página virtual, una página de internet, y estamos colocando todo ese nombre, ¿no es cierto?, con letra mayúscula, bueno, y alguna de esas palabras requiera de mayúscula porque requiera de tilde, mejor dicho, le colocas la tilde. No hay ningún inconveniente. Entonces, las mayúsculas no impiden o no eximen, porque algunos dicen, no, es que antiguamente las reglas han variado también un poco, ¿no? Es que hubo un tiempo donde efectivamente las mayúsculas no se tildaban, pero hoy en día eso ha variado. Ahora siempre se tilda, ¿ya? Del mismo modo, dice, se escribirán con diéresis si así les corresponde, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una palabra todo en mayúsculas, bilingüe, antigüedad, vergüenza, ¿no? Es una frase, es un título, lo que sea. Y lo vemos así, pues también habrá que mantener su diéresis, ¿ok? Dice, cuando los dígrafos se emplean en mayúscula al inicio de una palabra, solo el primer elemento es alto. Bueno, eso sí, déjame decirte que también a las mayúsculas le dicen altas y a las minúsculas le dicen bajas. ¿Sí? Es un término que común, ¿ya? Tienen el mismo valor. Quesada, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a escribir quesada porque es un dígrafo, la Q, no voy a escribir las dos con mayúsculas, solo la primera. Igual, chipana, solo la primera letra. Llerena, solo la primera letra. Si toda la palabra se escribe con mayúscula, los dígrafos deben escribirse con las grafías en mayúsculas, ¿no? Entonces, evidentemente aquí, pues Q, todo irá con mayúsculas, ¿no es cierto? Porque toda la palabra está presentada así, no voy a hacer un cambio, ¿verdad? Chumpitas, yokya. Las siglas se escriben enteramente con mayúscula, nunca llevan tilde, ¿no? Por ejemplo, Central de Inteligencia Americana, o sea, la CIA, ¿ya? En los dígrafos que forman parte de una sigla, solo se escribe con mayúscula la primera de sus letras, ¿no? Por ejemplo, Partido Comunista Chino, ¿ok? Entonces, a ver, aquí importante. Una cosa es tener una palabra como educación, ¿no es cierto? Una palabra como antigüedad, ¿no? Que son palabras completas. Tú te das cuenta que antigüedad no es una sigla, ¿no es cierto? No es una sigla. Educación no es una sigla, ¿no? Chumpitas no es una sigla. CIA es una sigla. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la palabra educación, yo tildo, una palabra común, ¿no? Yo tengo la palabra, el nombre, Kerebalú, entonces yo le pongo la tilde, ¿no? Porque es un apellido, un nombre, le pongo. Pero CIA no es un nombre, pues, es una sigla. Ahí tú tienes que saber qué son las siglas, ¿no? Entonces las siglas no llevan tilde. Ese es un caso especial. Y en el caso de los dígrafos que forman parte de una sigla, se escriben con mayúscula la primera de sus letras. Aquí, por ejemplo, ¿no? PCC, ¿no? Partido Comunista Chino. Ah, bueno, en ese caso dice que solamente en ese dígrafo va la primera letra y por eso la H está con minúscula. ¿Ok? Bien, ahora tenemos, después de estas consideraciones generales, ¿ya?
el caso de los nombres propios, ¿ok? Los nombres propios van con letra mayúscula, pero ustedes ya saben que en nombres propios hay muchísimos, ¿no? Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, los nombres de pila, el primer nombre, o también llamado el prenombre, como Pablo, César, Lorena, ¿no? El nombre de una persona. También pueden ser sus apellidos, paterno, materno. Bien, nombres de países, ¿no? Perú, Chile, Colombia. Nombres de ciudades, ¿no? Lima, Buenos Aires, La Paz, ¿no? Nombres de regiones, ¿no? Amazonas, puede ser, por ejemplo, Ancash, ¿no? Puede ser Puno, Tacna. Entonces, cuando hablamos de nombres propios, nos referimos, englobamos, ¿no? Aquellos que van a marcar de manera individual a una persona, lugar o concepto. Ahora, hablemos puntualmente de los nombres de entidades, ¿no? Entidades, agrupaciones, organismos e instituciones. Bueno, este conjunto de nombres propios deben escribirse con letra mayúscula los sustantivos y adjetivos que lo conformen, ¿ok? Más no las preposiciones, los artículos que aparezcan acompañándolos, ¿ok? Por ejemplo, Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, ¿no? Este es el nombre de una institución, es una escuela. Entonces aquí, como ustedes observan, va con letra mayúscula el sustantivo escuela, el sustantivo arte, el sustantivo Perú, y los adjetivos nacional y bellas. Las preposiciones que tú ves internamente van con letra minúscula. Igual por aquí, Ministerio de Inclusión Social, ¿no es cierto? Ministerio de Inclusión Social va con letra mayúscula, ¿no? El sustantivo, los sustantivos y el adjetivo social. La preposición no va. Bien, tenemos los nombres geográficos, ¿no? Nombres geográficos. Por ejemplo, los sustantivos genéricos que proceden al término específico van en minúscula, ¿ok? Por ejemplo, Río Vilcanota, Isla San Lorenzo, la Cordillera de los Andes, el Estrecho de Gibraltar. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando nosotros hablamos de los ríos, ¿no? Los accidentes geográficos, ¿no? Ríos, islas, lagos, montañas, cordilleras, cabos, ¿no? Lagunas, etcétera. Los accidentes geográficos. Muy bien, esos accidentes geográficos efectivamente vienen acompañados de estos nombres genéricos. Río, Vilcanota, isla, ¿no? Es un nombre geográfico. Entonces, estos sustantivos, río, isla, cordillera, estrecho y otros, nunca van con letra mayúscula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque efectivamente se está aludiendo a ellos. Vilcanota es el nombre de un río. San Lorenzo es el nombre de una isla. Andes es el nombre de una cordillera y Gibraltar es el nombre de un estrecho. Por eso van con minúscula. Pero ojo, yo estoy segura que si tuvieras, por ejemplo, Mar del Plata, ¿cierto? Aquí bien esa mayúscula, Mar del Plata, o si ves, por ejemplo, Río de Janeiro, ¿ya? De Janeiro, vamos a colocarlo por aquí. Bueno, en estos casos no se cumple, ¿no? Acá la palabra mar es diferente a decir mar Rojo, Mar Muerto, Mar Caspio, ¿no? Mar Mediterráneo. Si yo dijera mar Mediterráneo, Mar Caspio, Mar Rojo, Mar Muerto, mar va con minúscula, porque efectivamente estoy haciendo referencia a un mar, ¿no es cierto? En cambio, en Mar del Plata, yo no estoy haciendo referencia a un mar,
estoy haciendo referencia a una ciudad. Así como Río de Janeiro no alude a un río, sino es el nombre todo de una ciudad. Entonces, cuando alude a algo distinto de sí mismo, ahí sí va con letra mayúscula. Esto va a desafiar un poco nuestros conocimientos, ¿no? Porque evidentemente para que yo sepa que Mar del Plata, a diferencia de Mar Rojo, tiene que ir con letra mayúscula, sí demando de ciertos conocimientos previos, ¿no? Por ejemplo, saber que Mar del Plata efectivamente es el nombre de una ciudad, ¿no? Y conocer efectivamente que Río de Janeiro es el nombre de una ciudad de Brasil. Entonces, todo lo que ustedes, chicos, aprendan, por otro lado, de los cursos de literatura, historia, ¿no? Aprendan de geografía, ¿no? Van a poder ser una fuente de interés, ¿no? De datos que les va a ser útil para este aspecto de nuestro curso, ¿no? Va a complementar o viceversa, ¿no? De repente ustedes a partir de este conocimiento van a poder discriminar mejor por qué esos nombres que ustedes leen, conocen usan en otros cursos, en otras materias, están escritos efectivamente con letra mayúscula. Ahora, en el caso del artículo, ¿no? Los artículos pueden acompañar a diferentes nombres propios, entre ellos los nombres geográficos, ¿ya? Pueden ser nombres de ciudades, países, ¿no? Entre otros. Van también, si forman parte del nombre, van con letra mayúscula. Por ejemplo, La Parada, ¿no? Villa, El Salvador, La Victoria, El Salvador, La Habana, El Cairo, etc. ¿Ya? Entonces, este artículo nunca podrá ir en minúscula, ¿ok? Es obligatorio el uso de mayúsculas. Las preposiciones y el artículo se escriben con minúscula cuando le siguen al nombre de pila. Allá. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un caso especial, ¿no? Tenemos un caso de apellidos, ¿no es cierto? Apellidos con preposiciones. Ustedes saben que convencionalmente nuestros apellidos, ¿no? Por ejemplo, yo mi apellido Villegas, ¿no? Entonces mi apellido, cuando está compuesto por una palabra, indudablemente siempre va con letra mayúscula. Pero hay apellidos de origen español, que se escriben con preposición y artículo. Otros van con preposición y sustantivo. Entonces, y otras palabras, esa preposición que va con letra minúscula, así como lo estás viendo, Lucía de la Cruz, Martín de los Santos, ¿ya? ¿Por qué? Porque está precedido, ¿no es cierto?, del nombre de pila. Nombre de pila es el nombre o el primer nombre, ¿no? Lucía, o en este caso, Martín, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con estos apellidos? Nunca va con letra mayúscula la preposición. El artículo, bajo ninguna razón, va con mayúscula. Y el sustantivo que lo acompaña sí va con letra mayúscula. Él sí va. ¿De acuerdo? Entonces, puede suceder que en algún caso, efectivamente, pues el nombre de pila no aparezca. El nombre de pila no aparezca, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si decimos, a ver, la señorita de la Cruz, ¿ok?
La señorita de la Cruz. ¿Ok? La señorita de la Cruz. Entonces, en este caso, yo como observo, aquí está el apellido, pero delante del apellido no está el prenombre. No está siguiendo a un nombre de pila, está siguiendo a un nombre común. Entonces, ahí sí yo requiero de letra mayúscula para la preposición. El artículo siempre se mantiene con minúscula y el sustantivo siempre con mayúscula. ¿Ok? Bueno, hasta aquí de este conjunto de normas, chicos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, por favor? Coméntenme. ¿Ninguna? Ok. Bien, entonces veamos este siguiente caso, ¿no? Si se omite el nombre de pila, ¿no es cierto? El prenombre, la preposición se escribe con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, acá dice, cantó un popurrí de valses la señora de la Cruz. ¿Ves? De la Cruz va con mayúscula, ¿por qué? Porque delante de él, ¿no es cierto? Estaba un nombre común, ¿no? Un nombre común. Entonces, estamos empezando con el apellido, la denominación de la persona. El ingeniero de los Santos estaba en lo cierto, ¿ya? Aquí, el ingeniero de los Santos, bueno, el nombre del ingeniero es de los Santos, ¿verdad? Ese es su apellido, de los Santos. Acá no está apareciendo, por ejemplo, la palabra señora, el profesor, no, no, está apareciendo primero su nombre de ese profesor es de los Santos. Entonces, por eso va con mayúscula y lo demás se mantiene tal como lo he dicho. Ahora, delante de el apellido, ¿no es cierto? En este caso, ustedes están observando una abreviatura. Ah, ese es otro caso. Las abreviaturas, hay abreviaturas con mayúscula y hay abreviaturas con minúscula. Las abreviaturas con mayúscula, ¿ok? Únicamente están referidas a abreviaturas que tienen tratamiento de persona, o sea, abreviaturas que se refieren a personas. Ingeniero, profesor, doctor, señor. Pero otras abreviaturas, por ejemplo, avenida, jirón, página, título, ¿no? Entre otras, que tienen es otro tipo de connotación o se refieren a otro tipo de nombres. Entonces, esas siempre van con letra minúscula, ¿ok? Ingeniero no es un nombre de pila, ¿no es cierto? No es como decir Juan de los Santos, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación. Aquí en ingeniero estamos aplicando otra regla. ¿De acuerdo? Muy bien, si el apellido del esposo comienza con preposición, este debe escribirse con mayúscula. ¿Ok? Si el apellido del esposo comienza con preposición, este debe escribirse con mayúscula. Aurora Reyes de la Torre. Muy bien, ¿qué ocurre? Acá estamos hablando, en este casito, chicos, muy particularmente de las señoras que llevan el apellido del esposo, ¿ya? El apellido del esposo. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar aquí a Aurora, ¿ya? Aurora Reyes, es su apellido paterno. Pero ¿qué pasa? La señora Aurora Reyes decide, quiero llevar el apellido de mi esposo. ¿Cómo se apellida mi esposo? A ver, el apellido de mi esposo es, vamos a ponerle al esposo otro apellido, ¿ya? Vamos a ponerle el apellido Fernández. Ah, ya, entonces yo soy la esposa, ¿no? De Juan Fernández. Entonces, yo quiero llevar su apellido. Entonces será la señora de Fernández. De Fernández. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? ¿Ya?
Entonces, ojo, no estoy hablando, no me confundas con la regla anterior. La regla anterior te habla de apellidos, no de casados, sino que es un apellido naturalmente, un apellido con preposición, un apellido compuesto. Aquí te estoy hablando del apellido de las esposas, ¿no? Del esposo. El apellido del esposo es este, ¿no? Fernández. Así se apellida su esposo, no es de Fernández, es Fernández nada más. Entonces, obviamente, chicos, que esa preposición seguirá yendo con minúscula. Eso no va a cambiar, ¿ya? Es más, ¿no? Si miras delante, pues le preceden otros nombres, ¿no? No hay duda. Pero, ¿qué ocurre si la señora Aurora, muy afortunada, se casó, ¿no? Con un señor que lleva un apellido compuesto? El apellido compuesto es este, ¿no? De la Torre. Así se llama él. Entonces, por eso mantenemos la mayúscula, ¿no? Y lo demás, tal cual ya lo hemos explicado, pero esta preposición va con minúscula. Entonces, en consecuencia, cuando veas un DD, ¿no? Un apellido así seguido, y sabes que se refiere al apellido de una casada, ya sabes, la primera va con minúscula y la segunda va con mayúscula. ¿De acuerdo? Por eso es importante la lectura, ¿no? Para que puedas determinar el contexto, ¿no? El contexto lingüístico para que tú puedas determinar cuándo sí, cuándo no. A ver, si el apellido comienza con artículo, este se escribe siempre con mayúscula, ¿no? Mariano Lamadrid, ahí está, apellido Lamadrid, ¿correcto? Ahí estamos observando el artículo y el sustantivo. El abogado La Roca, ¿no? Estamos observando allí también el artículo y el sustantivo con mayúscula. Entonces, con estos apellidos que se escriben de esta manera, artículo y sustantivo, acá no importa el contexto. No importa si viene el nombre de pila, no importa si está solo y encabeza la denominación, si es el apellido paterno, materno, porque yo tranquilamente podría decir Mariano, ¿no? Mariano La Roca, ¿no? Mariano La Roca, ¿verdad? Mariano, a ver, Mariano, no, acá dice Mariano La Madrid. Mariano Vargas La Madrid. No importa si es el apellido paterno o materno en cuestión, no importa si está precedido de otro nombre, de pila, no importa. Siempre, esté donde esté, ¿no? Este apellido compuesto con artículo, los dos elementos van con mayúscula. Entonces, no es lo mismo decir La Madrid que de la Madrid, ¿no? Porque puede haber apellidos españoles que incluyan preposiciones. Entonces, por favor, ahí fíjense bien el contexto. Bien, no sé si por acá, con este uso de las preposiciones, chicos, hay alguna duda, consulta. Profesora, tengo una duda. A ver, dime, coméntame. Ya en el caso hipotético que yo tenga, a ver, la señora de la Torre, o sea, la primera D es el caso pues, del esposo, la segunda D y la Torre, o sea, de la Torre es el caso, pues, el apellido del esposo, ¿cómo se escribiría correctamente? A ver, tú me dices la señora. La señora de la Torre. Y la primera D es del esposo, o sea, digamos, no sé si de pertenencia, o sea, que es la esposa de, y la otra D es el apellido del esposo. Uh-huh. Ajá, así. Claro, bueno, es poco convencional utilizar solamente o expresar la correspondencia solamente con el apellido del esposo, ¿no? Generalmente se utiliza más el nombre de pila para eso, ¿no? Pero bueno, a ver, tomando en cuenta lo que tú dices, vamos a forzar un poco la situación.
¿Qué tal si solamente dicen la señora de, y quieren mencionar el apellido del esposo, ¿no? El apellido del esposo igualmente se mantiene minúscula, porque este no está comenzando la denominación de la persona, ¿no? La denominación de la persona es esta, el apellido es este. Entonces el primero se mantiene con minúscula y el segundo va con mayúscula. Ujú. ¿Está aclarada Sí, muchas gracias. Ya me quedó claro. Sí, ok. Bien, entonces, si no hay dudas, pasamos al siguiente. Dos, ¿no? De una persona, o también pueden ser a veces de algún lugar, ¿ya? Porque también los nombres geográficos pueden llevar a... se escriben con letra mayúscula los sustantivos y adjetivos, ¿ya? Los artículos no. Por ejemplo, cuando decimos Juana la loca, nosotros sabíamos que le decían Juana la loca, Juana la loca. Bueno, Juana es el nombre, ¿no? Pero la expresión la loca, ¿ya? Solamente debe ir con mayúscula el adjetivo. El artículo nunca va con mayúscula, ¿ya? Igual, Lola Flores, la faraona, ¿no? Bueno, solamente el sustantivo faraona. El artículo no va. La dama de hierro, así le decían, la dama de hierro. Y es más, es recurrente, siempre utilizamos el artículo, no decimos la dama de hierro, la dama de hierro. Pero la norma dice que solamente los sustantivos, adjetivos, artículos, preposiciones, no van. Isabel la católica, ese era el apodo, ¿no? Muy bien, entonces solamente católica. El artículo no va. Alfonso X el sabio, así le decían, el sabio, solo el adjetivo. Jack el destripador, ¿no? Igual, solamente destripador, no va el artículo, ¿de acuerdo? Prolongar para, estos son apodos de personas, de mujeres, de varones, pero también podríamos mencionar aquí, o de repente ir anticipándonos un poquito a los sobrenombres geográficos, ¿no? Por ejemplo, nos decimos Arequipa, ¿no? La ciudad blanca, ¿no? O decimos Río, ¿no? La ciudad de la eterna primavera. ¿Sí? ¿Estás observando los sustantivos y adjetivos con mayúscula? Bien, esos serían los nombres, esas serían las palabras que requieren de mayúscula. Artículos, preposiciones, no lleva. Nombres propios o los sobrenombres que designan deidades y otros seres del ámbito religioso. Muy bien. O sea, los nombres y apodos, ¿ok? Acerca de las divinidades, de las deidades. Estamos hablando de nombres de dioses, vírgenes, ¿ya? Seres sagrados, omnipotentes. Muy bien. Esas palabras, esos sustantivos o adjetivos que lo conformen, van escritos con letra mayúscula. Por ejemplo, Alá, ¿no? Jehová, Mahoma, Júpiter, Afrodita, Anubis, ¿ok? Set, Odín, Thor, el Señor, por ejemplo, el Señor, ¿no? Nos referimos a Dios, ¿no? El Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente, la Virgen del Carmen. Conocimos la Virgen, Virgen va con mayúscula, siempre, ¿no? Y claro, ahí tenemos varios complementos, ¿no? Por ejemplo, decimos Virgen del Chavi, Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen María,
Entonces, muchas veces este nombre de deidad va acompañado con un nombre específico, ¿no? Entonces, estos dos se escriben con letra mayúscula, ¿ya? Ahora, mucho cuidado también con la palabra Dios, ¿ok? Porque Dios puede escribirse con mayúscula como también con minúscula, ¿ok? Por eso es importante el contexto. Tú, cuando en una oración percibas que efectivamente se está mencionando al Dios de los católicos, ¿no es cierto? Al Dios de los cristianos, entonces Dios va con letra mayúscula, ¿no? Por ejemplo, imploraba a Dios, ¿no? Tranquilidad para su alma. Dios va con letra mayúscula. Pero si yo digo, los incas, ¿no? Adoraban a su Dios antes de iniciar sus actividades, antes de iniciar, ¿no? Un nuevo calendario solar. Entonces ahí cuando yo hablo de los incas, pues el nombre, la divinidad de los incas no lo llamaban Dios, le llamaban Sol o Inti, ¿no? En nombre hecho. Entonces aquí la palabra Dios, si yo veo ese contexto, pues irá con letra minúscula. Entonces a veces la palabra Dios tiene la connotación de deidad, nada más. Cuando tú percibas eso en una oración, minúscula. ¿Ok? Por eso, mucha atención, chicos, al contexto, ¿ya? Al mensaje. Bien, luego tenemos el caso de los sustantivos y los adjetivos de las órdenes religiosas. ¿Ok? Muy bien, en este caso, la palabra orden, cuando son órdenes religiosas, la palabra orden aparece en muchos casos, y esta tiene que ir con letra mayúscula porque es parte de todo el nombre de la orden, ¿no? Por ejemplo, la orden de San Agustín, ¿ves? Orden va con mayúscula, San Agustín va con mayúscula. La compañía de Jesús, esa es una orden religiosa. Entonces, compañía y Jesús. La orden de los predicadores, ¿no? Orden va con mayúscula, predicadores también. La preposición, el artículo que los acompañan, no llevan. La orden de la merced, ¿no? La orden de la merced, ahí está. Orden va con mayúscula, merced también, sustantivos, adjetivos, pero no las preposiciones ni los artículos internos o los que preceden. ¿Ya? Muy bien, los libros sagrados. Libros sagrados. Tú sabes que una cosa es tener un libro sagrado y otra cosa es tener un libro, cualquier otro libro, que no esté contemplado dentro de este tipo de mensajes. Solamente los libros sagrados son aquellos que van escritos con letras mayúsculas, los sustantivos y adjetivos que lo conforman. ¿Ya? Nada más. Entonces, la Biblia, el Corán, ¿no? Las Sagradas Escrituras, sustantivo y adjetivo, ¿ya? El Libro de Mormón, los sustantivos que conforman esta palabra, ¿ya? Entonces, los libros sagrados pueden estar escritos con mayúscula varias palabras, ¿no? Varias palabras. Como te das cuenta, sustantivos y adjetivos, dependen, ¿no? ¿Cuántas la constituyen? Pueden haber varios elementos. No tiene que ir solamente la primera letra. Pueden ir adjetivos. Que es diferente a un libro convencional, ¿no? Un libro distinto a un sagrado, solo la primera. ¿Ya? Mucho cuidado. Por eso cuando hablas de libros, tienes que saber qué libro es. ¿Libro sagrado o un libro común? Un libro convencional. ¿Ya? A ver, las festividades. Las festividades de todo tipo. Pueden ser civiles, pueden ser también religiosas, ¿no? Año Nuevo, Semana Santa, ¿no? Navidad, Día de la Madre, Día del Maestro, Fiestas Patrias, etc. ¿Qué estás notando en estos ejemplos? Porque por algo aparecen los ejemplos, ¿no? Que se escriben con letra mayúscula los sustantivos y adjetivos que conformen
el nombre de la festividad, ¿ya? Así como lo que está destacado en estos casos. En algunas ocasiones aparece la palabra día. Día de la madre, día del maestro, día del padre. Entonces allí la palabra día va con mayúscula, la preposición y el artículo que aparece internamente no va. ¿Ok, chicos? Bien. ¿Preguntas por aquí en este primer bloque? ¿Ok? Pasemos entonces al siguiente caso. Animales y plantas. Muy bien. Dice, de acuerdo con la nomenclatura científica internacional, se escribe con mayúscula inicial el primer componente, designativo de género. Los demás elementos se escriben con minúscula. ¿Ok? Por ejemplo, esta especie, ¿no? El Homo sapiens, Super sapiens. Ya está. Entonces, aquí cuando tenemos un nombre de carácter científico, profesora, ¿yo cómo voy a saber que es un nombre científico? Porque los nombres científicos se escriben con latín, se escriben en latín. ¿Ya? Esto te das cuenta, ¿no? Otro ejemplo, Felis silvestris cactus, catus, Urtus maritimus. Te das cuenta que no son terminaciones del español, son terminaciones latinas. Entonces, ¿qué dice? Estos nombres científicos solamente va la primera. ¿Ves? Homo sapiens, mira este ejemplo, obsérvalo. Homo silvestres catus, ¿no? El nombre científico de los gatos. Ya, ahí está, solo Felis. Aquí, Urmus maritimus, ¿no? El nombre del oso polar, solo la primera. Y obviamente, chicos, hay nombres científicos que solamente están conformados por una sola palabra. Entonces, bueno, si está solamente conformado por un elemento, pues ese único elemento irá con mayúscula, ¿no crees? Bien, las razas de animales se escriben con mayúscula inicial, con minúscula, perdón, con minúscula inicial. Por ejemplo, ¿no? Gato persa, perro pastor alemán, dálmata, pequinés, caballo pura sangre inglés, ¿no es cierto? O sea, todas las razas de los animales, todas, se escriben con letra minúscula. ¿Quedó claro? Gato persa, pastor alemán. Ahora, viene la palabra, viene el nombre del animal, viene el nombre de la especie, yo digo perro, gato, bueno, esos, indudablemente, ¿no? Gallito de las rocas, tiburón, ballena, ¿no? Mono, gorila, todos esos nombres de animales, los nombres de animales van con minúscula, ¿ok? Los nombres de animales van con minúscula, los nombres genéricos. Y yo digo gato, pues a cualquier gato, ¿no? Salvo, ojo, que yo le haya puesto un nombre al gato, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, es diferente, mira, decir el gato Félix. Ah, pues eso es otra cosa. Eso no es, Félix no es raza, es el nombre específico del gato. Y los nombres propios de animales sí van con mayúscula. No tiene nada que, Félix no es raza, ¿no es cierto? Ya, quedó clarísimo, ¿no? Ahora, claro, pues cuando hablamos de razas, también pueden haber razas así un poco muy específicas, ¿no? Caballo pura sangre inglés. Entonces, todo eso va con minúscula. Ahora, también puede suceder que esta denominación contenga un nombre propio, ¿ya? Por ejemplo, tigre de Bengala, gato de Angora, perro de Terranova. Muy bien. ¿Qué ocurre? Muchas veces, ¿ya? Sobre todo para el caso de los animales, ¿ya? Los animales y algunas plantas, pero más ocurre con los animales, ¿no? Ustedes ven la preposición de, ven de. Yo no digo perro Terranova, porque si yo digo perro Terranova, ¿ya? Estoy hablando de raza.
Pero una cosa es decir perro Terranova, gato Angora, o se pone con letra minúscula, pero otra cosa es decir de Bengala. Cuando digo de Bengala, esa preposición está haciendo alusión a un lugar geográfico. Gato de Angora, nombre geográfico. Perro de Terranova, ¿ok? Está haciendo referencia al nombre, a un nombre propio. Igual acá, vaca no está vaca de, porque este no es nombre geográfico, es un nombre propio de persona. Entonces aquí sí va con letra mayúscula, ¿correcto? Entonces, muy particularmente, cuando ustedes vean esta preposición o estos nombres, fíjense bien a qué aluden. Porque Terranova puede ser el nombre efectivamente de una raza, pero también es un nombre geográfico. Entonces, por eso, la preposición en estos casos, en estos ejemplos, está advirtiéndolo. ¿Ya? Por eso va con mayúscula. Bien, ¿alguna duda por acá? Bien, seguimos. Nos vamos con las entidades. Las entidades van con mayúscula inicial. Los nombres de entidades, organismos, instituciones, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado también hace un momento, ¿no? Yo digo Ministerio de Educación, va con letra mayúscula, ¿ya? Pero a veces también hay palabras, ¿no? Hay nombres cortos de una institución. Por ejemplo, la corona, ¿no? El ejército. En lugar de utilizar todo el nombre completo del ejército, ¿no? O la marina, en lugar de decir la marina de guerra del Perú, todo completo, la marina nada más, ¿ya? Entonces mayúscula. Igual ocurre con el gobierno, la iglesia, la policía, el parlamento. En lugar de decir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad, nada más. Pero ojo, ojito, ojazo. Estos, a veces sí, a veces no también, ¿ah? A veces sí, a veces no. Mucha atención. Cuando tú en el contexto de la oración entiendas, interpretes que se está mencionando a una institución. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, a ver, la universidad va a conceder, ¿no? La revisión de la malla curricular de este año académico, ¿no? La universidad va a conceder, va a permitir la revisión de la malla curricular de este año. Ah, bueno, institución. Pero si tú, por ejemplo, utilizas una oración distinta, ¿no? Por ejemplo, dices, a ver, pienso postular a esta universidad. Refiriéndose a San Marcos, ¿ah? Probablemente. Y no hay otra universidad. Voy a postular a esta universidad, pues ahí la palabra universidad no está aludiendo a una institución. No estás hablando de la universidad, estás hablando de ti. Entonces, ahí universidad, cuando se refiere al local, al centro de estudios, ¿no? Ahí va con letra minúscula. ¿Ok? En otras palabras, estos nombres tendrían que ser el sujeto, ¿no? De una oración para entender que estamos hablando de ellos. Ahora, los poderes del Estado. Los poderes del Estado van con letra mayúscula. Por ejemplo, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no? Van con letra mayúscula siempre y cuando estén haciendo alusión efectivamente a uno de estos organismos. Las marcas comerciales registradas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Él solía ofrecerle una Inca Kola. Ahí está, marca. Las marcas van los sustantivos y adjetivos que lo conforman. Entel, ¿no? Entel realizará en mayo una gran campaña publicitaria. Las denominaciones de programas y sistemas informáticos de las redes sociales, buscadores de Internet. Por ejemplo, acaban de instalar Windows Vista, ¿no?
Muy bien. Mozilla Firefox, ¿no? Ahí están los dos elementos que lo conforman. Aún no tiene un perfil en Facebook ni en Instagram, ¿no? Estas páginas de Internet, estas redes sociales, buscadores de Internet, ¿no? Los sustantivos y adjetivos que lo conforman. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, así que vamos a resolver el ejercicio número 3. A ver, pregunta número 1. Marque la alternativa que presenta uso correcto de las letras mayúsculas. ¿Cuál sería tu clave en la 3? La A. La letra A dice, mucho tiempo trabajó en el Ministerio de Salud. ¿No es La D. cierto? Ministerio de Salud. ¿Salud se escribe con minúscula? No, aquí hay un pequeño No, error. ¿es la B? La D, La Miss. D. La D. A ver, el señor, abreviatura, muy bien, tratamiento de persona, de la Piedra. Este es su apellido, ¿no es cierto? Está comenzando el artículo bien, todo bien. Huaraz, nombre geográfico, y año nuevo, festividad. Esta sería tu clave. ¿Ya? Esta es la correcta, la D. ¿Cuál es el error, chicos, de la letra B? Fue considerado ¿El como Dios? Dios. claro, ves, un dios. No estamos hablando de un dios específico, ¿no? Cuando tú veas la palabra Dios o cualquier nombre que te cause duda precedido de un artículo como este, indudablemente, chicos, esa palabra va con letra minúscula. A ver, Mario Romero, el ángel del oxígeno, es un mártir. O sea, ¿qué quiere decir? Ángel del oxígeno es su apodo. Entonces aquí hay dos errores, ¿sí o no? Ángel debió ser con mayúscula y oxígeno también. ¿Ya? A ver, pregunta 2. Indique el enunciado que presenta uso correcto de las letras mayúsculas. ¿La D? La D. La El D. gobierno. Ajá, La D. la D. Muy bien, chicos. El gobierno declaró estado de emergencia durante este mes. Claro, estado de emergencia no es un nombre propio, ¿no? Y además aquí la palabra gobierno sí está haciendo alusión a una institución. A ver, en la letra A, Argentina, Bolivia y Colombia son miembros de la OEA. El error está en OEA, ¿no es cierto? Este acrónimo tiene que escribirse todo con letra mayúscula, ¿no? En este semestre dictará didáctica de la lengua materna. Ya, aquí hay una reglita, ¿no? ¿Por qué está mal este nombre? Porque es un curso, ¿ok? ¿Y qué ocurre con los cursos? No lo hemos mencionado hasta el momento, pero ya llegó la hora, ¿no? De decirlo. Muy bien, los cursos que llevas en la pre, los cursos que llevas en el colegio, los cursos que llevamos en la universidad o en cualquier centro de estudios, por cualquier medio. Los cursos se escriben con letra mayúscula los sustantivos y adjetivos que lo conformen. ¿Ok? Por eso está mal, porque aquí la palabra lengua debió ser con mayúscula y materna también. Claro, los cursos que solamente estarán conformados por una sola palabra, pues esa única palabra, ¿no? Por ejemplo, hoy me toca lenguaje. Ya, pues lenguaje nada más, ¿no? Pero si estamos frente a un curso que es denominado con varias palabras, por ejemplo, ¿no? Yo digo historia del Perú, ¿no? Digo introducción a la biología, entonces ahí introducción en biología, pues tendría que ser mayúscula, ¿no? Pero ojo, también aquí es interesante que tomemos en cuenta el contexto, ¿ya? Que leamos. Porque, por ejemplo, supongamos que en la oración se dice hoy, ¿no? Me tocará lenguaje. Lenguaje. Claro,
Estoy hablando del curso, me doy cuenta por el verbo, me doy cuenta por el mensaje de la oración. Estamos hablando de un curso. En cambio, si yo digo el lenguaje es innato, ¿no? Ahí la palabra lenguaje yo lo escribo con letra minúscula. Yo no estoy hablando de un curso. Estoy hablando de un sistema, ¿no? De una facultad lingüística. Entonces ahí ya no lleva. Por eso tengo que leer bien, ¿no es cierto? El contexto, qué es lo que me quiere transmitir la palabra, ¿ya? Realizó varias investigaciones sobre ahí tenemos un nombre tenemos un nombre en latín, ¿no? Entonces, aquí este nombre científico tiene un error. ¿Cuál es el error? Molis. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los nombres científicos en latín solamente va con mayúscula la primera palabra. Muy bien, listo. Nos vamos al siguiente caso. Títulos y acontecimientos históricos. Se escriben con mayúscula inicial solo la primera palabra del título de obras de creación. ¿Ok? Cuando uno dice obras de creación, chicos, se refiere a cualquier obra de creación. Puede ser un libro, puede ser una obra teatral, puede ser un programa de televisión, un programa de radio, puede referirse al nombre de una pintura, ¿ok? Entonces, dice que solamente la primera. Los heraldos negros, por ejemplo, ¿no? Una obra escrita, ¿no? La primera, el artículo. La fiesta del chivo, solamente la primera, ¿ya? 100 años de soledad. Muy bien, 100 años de soledad, solamente la primera. La casa de Bernarda Alba, ¿no? La casa de Bernarda Alba, aquí estamos hablando de un título de una obra de creación, pero esta contiene en su interior un nombre propio. Si aparece un nombre propio, ese nombre propio lo dejamos con mayúscula. ¿Ya? Ahora, nombre de diarios y revistas se escriben con letras mayúsculas, las palabras que lo conformen, o sea, todas. Por ejemplo, La República. Este es el nombre de un diario. Entonces, el artículo y el sustantivo van con mayúscula. Lengua y Sociedad es el nombre de una revista. Entonces, el sustantivo, los sustantivos que lo conforman, la conjunción no lleva. Revista de Derecho Procesal del Trabajo, ¿no? Nombre de revista. Entonces, el sustantivo, acá tenemos adjetivo también, el adjetivo procesal. Las preposiciones internamente no llevan. Muy bien, todas las palabras de los premios, condecoraciones, distinciones, van con letras mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, el premio Cervantes, ¿no? La palabra premio Cervantes, va con mayúscula. El premio Real Academia Española, ¿ves? Incluyen la palabra premio. Pero ojo, hay que entender también, aquí esta regla es importante porque a veces sí, ¿ok? A veces sí y a veces no, ¿ya? Entonces, en el primer caso, dice acá, se concedió al novelista, ¿no? Ahí dice el nombre del premio, Premio Nobel de Literatura 2021. ¿Ok? En ese caso sí llega. Bien, luego en el siguiente tenemos los documentos oficiales o históricos. Tratado de Versalles, ¿ves? Tratado y Versalles van con mayúscula. La Convención de los Derechos del Niño, los sustantivos y adjetivos, nada más. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿ok? Sustantivos y adjetivos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Sustantivos y adjetivos. Bien, los acontecimientos históricos
¿ya? Los acontecimientos históricos también van con letra mayúscula, los sustantivos y adjetivos que lo conformen. La revolución industrial, ¿no? Por ejemplo, acá, revolución industrial, los dos. La Primera Guerra Mundial, ¿no? En el caso de guerras, batallas, solo va con mayúscula la parte específica de la denominación. La guerra de Afganistán, la batalla de Junín, la batalla de San Quintín, etc. Chicos, pero ojo, si por ahí ustedes ven la Revolución Francesa, no es lo mismo que la Revolución Industrial, ¿ok? No es lo mismo. La Revolución Industrial fue un acontecimiento trascendental, ¿no es cierto? Por eso llamamos, ¿no? Un acontecimiento histórico mundial importante, ¿no? Que marcó una etapa en la historia de la humanidad. Pero la Revolución Francesa fue un hecho específico que ocurrió en Francia. Por eso el uso del adjetivo, ¿no? Cuando ustedes vean este tipo de frases, Revolución Francesa, Revolución Cubana, Revolución China, el adjetivo va con letra minúscula, por favor. No confundas Revolución Industrial con Revolución Francesa, el lugar donde ocurrió la revolución. ¿Ya? Ahí, minúscula. Bien, siguiente casito, tenemos el uso de mayúsculas para disciplinas científicas, signos del zodiaco, periodos geológicos e históricos y grandes movimientos artísticos o culturales. Bien, los nombres de disciplinas científicas van con letra minúscula, ¿ok? Chicos, ciencias, todas las ciencias y todas las disciplinas se escriben con minúscula. ¿Ya? La robótica, minúscula, ¿ya? La mecánica, la electrónica, la informática, ¿no? Se escribe con mayúscula cuando son utilizados en contextos académicos, ¿no? Es licenciado en, o sea, cuando me refiero a contextos académicos es cuando se refiere a una carrera profesional, ¿ok? A una carrera profesional o una carrera técnica, cualquiera de las dos. A eso se refiere, ¿ya? Impartía la asignatura de Derecho Administrativo, o sea, un curso, ¿correcto? Un curso. Entonces, como les decía hace un momento, ¿no? Si ustedes tienen el nombre de un curso, y ahí hemos puesto el caso del lenguaje, y estoy mencionando ahí el curso de lenguaje, mayúscula, ¿ya? Estoy mencionando aquí la asignatura, o sea, el curso. Muy bien, Derecho Administrativo, perfecto, van las dos. Pero si tú estás hablando, estamos hablando de una ciencia, estamos hablando de el derecho administrativo, consiste en eso y lo otro, pues ahí no, ¿correcto? Ahí no. La palabra tierra, sol, ¿ok? Y también podríamos añadir acá la palabra luna, van escritos con letra mayúscula, a veces sí, en contextos astronómicos, y a veces no, cuando tiene otro sentido, distinto al astronómico. ¿Ok? Por ejemplo, la luna es el satélite de la Tierra. Entonces allí yo estoy hablando, ¿no? De una conducta astronómica que tiene, pues, la luna, ¿no? Estoy haciendo una descripción astronómica de la luna. Por lo tanto, va con letra mayúscula. Luna. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo mencionara algo así como en esta mañana se puede observar la luna, ¿no? Bueno, en esa oración no tiene nada de particular esa oración. No es lo suficientemente clara como para yo decir, ah, bueno, esto sí es un contexto astronómico, ¿ah? No, entonces va con letra minúscula, ¿ya? Los signos del zodiaco, Aries, Libra, Acuario, Sagitario. A veces sí, a veces no. Depende. ¿De qué depende? De que estemos hablando del signo. Solamente cuando mencionas el signo. Los periodos geológicos y paleontológicos, ¿ya? Van con mayúscula. Mioceno, Paleozoico.
pero los adjetivos que lo conformen, por ejemplo, el Cretácico inferior, el Jurásico superior, van con letra minúscula. Si van precedidos de la palabra era o periodo, todo se pone en minúsculas, ¿ok? Los periodos prehistóricos, históricos, van con letra mayúscula, los sustantivos y adjetivos que lo conformen, como el Paleolítico, el Neolítico, la Edad Media, la Antigüedad, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Los grandes movimientos culturales, solamente 4, menciona la academia, y son los únicos que yo necesito recordar. El Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo y el Romanticismo. Punto. Si tú me preguntas por el clasicismo, no va. Y mucho menos, chicos, si vienen acompañados de adjetivos. Bien, luego tenemos la minúscula en varios casos. Ya usamos minúsculas, por ejemplo, para las enfermedades. Las enfermedades no van, ¿ok? Cuando yo digo el Parkinson, no va. Cuando digo el Chagas, no va. Pero si aparecen con la preposición. Así como los animales, el tigre de Bengala, el síndrome de Down, enfermedad de Parkinson, mal de Chagas, ahí sí va con mayúscula estos segundos nombres. Down, Parkinson, Chagas. Los días, meses, estaciones del año nunca van con mayúscula. Los títulos nobiliarios, dignidades, tampoco van. Rey, papa, ministro, presidente, no llevan. Las profesiones, abogado, ingeniero, doctor, cirujano, nunca van. Las religiones tampoco van con mayúscula. Los puntos cardinales jamás van con mayúscula, ¿ok? Las palabras que se escriban, que sean provenientes de otras lenguas, ¿no? Que sean préstamos crudos, se escriben nada más en cursivas, no requieren de mayúscula, ¿ok? Bien, entonces hasta aquí vemos la parte teórica y nos vamos con nuestras 4 preguntitas. ¿Podría retroceder una diapositiva? A ver, chicos, si ustedes me ayudan tomando siempre sus capturas a tiempo, vamos a estar muy bien. ¿Ya? A ver ahí. Y esta de acá. Una más por acá. Si a alguien le faltó, tómela por favor. 1, 2, 3. Clic. Dime. Listo. Muy bien. Ahora entonces. ¿Puedo poder también Dime. poner la 13, por favor? ¿Puedo poder también la 13, por favor? Chicos, Solo rapidito. hagamos, sí, no, yo les entiendo, no se preocupen, pero hagamos una cosa, ¿qué les parece si para la próxima clase, cuando ustedes quieran hacer, no han capturado, por ejemplo, la 13 y yo ya me pasé la 14, ahí mismo díganme, profesora, por favor, retroceda un segundito para capturar la 13, ¿ya? Entonces, yo voy de esa manera también midiendo el tiempo para poder terminar juntos, ustedes su captura y yo mi explicación. ¿Qué les parece? Okay. Ya. Ok, listo. Bueno, comentando, poniéndonos de acuerdo, logramos nuestros objetivos. ¿Ya? A ver, en la pregunta número 2 nos piden aquí representar ortográficamente estas palabras, ¿no? Estas palabras que están expresadas a través de fonemas. Entonces, tenemos exhortar, ¿verdad? Tenemos la palabra gente. Gente. Tenemos la palabra vértigo. Y tenemos la palabra cuántica. Ya está. ¿Cierto? Muy bien. En la pregunta número 5 nos hablan acerca del dígrafo. Y nos dan un enunciado, todo este enunciado, para reconocer la cantidad de dígrafos.
Entonces, en la pregunta número 5, nuestra clave va a ser la letra B. B de barco. Hay 5. Entonces, cuéntalos. Ahí está en Aguirre, contamos 2. Querella, contamos 2 más, ¿verdad? Y en la palabra derechos contamos 1. Ahí está, súmalos. Bien, en la pregunta número 6 nos hablan sobre las normas del uso de mayúsculas. Y acá tenemos por clave el uso adecuado en la letra D. El nuevo ministro de Salud hace alusión al ministerio. Cuando tú siempre veas ministro de Educación, ministro de Vivienda, ministro de Seguridad, aquí el último elemento es el que va con mayúscula. El cargo no va. Y en la pregunta 7 nos hablan también sobre el uso correcto de mayúsculas y tu clave debe ser la letra D. Lucía es del signo del zodíaco. El signo del zodíaco, a ver, yo le hablo a Lucía porque acá hay una coma y yo le cuento a Lucía y le digo, el signo del zodíaco Tauro está representado por el toro. A ver, acá. Ya, acá vamos a hacer una corrección, ya chicos. Vamos a hacer una corrección. Uy, ya moví la hoja. Vamos a hacer una corrección. No tengo forma acá de retroceder, pero sí de borrar. A ver, mi borrador no funciona, ya funciona. A ver, dice, empleo adecuado de las letras mayúsculas, dice, señal alternativa en la que hay correcto empleo de mayúsculas. A ver, redoble por Rancas, de Manuel Escorza, fue publicada en 1970, correcto. Marcos de la Cruz exhibió su obra literaria en la Feria del Libro. Bueno, estos son eventos culturales, así que esto es correcto. ¿Ya? Hoy la señora de la Serna, aquí faltó la mayúscula, ¿no es cierto? Esto acá debió ser con mayúscula. Ministerio de Trabajo está bien, acá hay un error. Lucía, el signo del zodíaco Tauro es representado por el toro. Aquí hay 2 errores, ¿no? Tauro debió ser con letra mayúscula, porque estoy hablando acerca de un signo zodiacal, y los símbolos que hacen alusión al signo del zodiaco también se escriben con letra mayúscula. Así que acá tenemos 2 errores. Ya parece que aquí se ha pasado un pequeño detallito con las alternativas. ¿Ya, chicos? Así que por favor se los dejo a su consideración. ¿De acuerdo? Tenemos 2 que están bien y aquí han pasado 2 errorcillos. ¿Ya? Muy bien, solamente serían estas 4 preguntitas. ¿Alguna duda, consulta? Una vez. Ok, listo chicos, entonces los dejo hasta la próxima clase. Cuídense. Gracias a todos.